Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 2. Humano alfa, alfa. El color del cielo estaba cambiando. Nunca dejó de cambiar. Desde el cielo por encima de Riner, o para ser más exactos, el cielo de Ferris empezó a cambiar como si cambiara de lejos. Muy, muy lejos. A un lugar donde habían ocurrido muchos acontecimientos abrumadores. Finalmente, cambió hasta el cielo en el continente meridional. El cielo del gris continente del sur. Un cielo que estaba ahogado de desesperanza. Bajo este cielo, había una chica. Tenía el largo cabello rojo y un cuerpo bien hecho. Llevaba una blusa y una falda color melocotón. La chica miró a su lado. Su rostro estaba lleno de vergüenza. Eso, Sion, si es Sion, entonces puedes hacerme lo que quieras. Ella dijo esto en vergüenza y apretó una mano contra su pecho. Mi cuerpo pertenece a Sion-sama. Ella dijo. Entonces Sion hasta la miró. Sus ojos dorados brillaban bajo su pelo plateado. Miró el cuerpo de la muchacha. Con sus ojos decididos. Hey, entonces realmente puedo hacerte lo que quiera. ¿Qué era esto? Pero la niña miró a Sion y se sonrojó más aún. Ella respondió, casi susurrando, para mí. Es su elección. Su voz apenas podía ser oída. Luego se acercó a ella y le tocó el cuello. Cuando Sion tocó su cuello, el cuerpo de la chica tembló. Estaba claramente nerviosa y emocionada, y todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Sion dijo suavemente, entonces, puedo hacer lo que quiera. Sí. Es su elección. Entiendo. Entonces, la expresión de Sion cambió cuando dijo, entonces, muere. Monstruo. Sion se apoderó del cuello de la chica. Lo torció. Hubo un desagradable crack. Sion sabía que el cuello del monstruo estaba roto. Bajo estas circunstancias, esa persona habría muerto inmediatamente. Una chica normal habría muerto de inmediato. Pero la chica se rió. Aunque su cuello estaba roto, todavía podía moverse. Agarró los hombros de Sion y lo abrazó con fuerza. Ajaja. Sion es tan infantil. Pero a ti te gustaba mi comportamiento. Por favor, usa más fuerza y cae en la red enredada del amor conmigo. Cae conmigo y aterriza en este tipo de abismo. Nunca vuelvas atrás. Sé apasionado, libérate. Héroe. Cuando la chica dijo esto, abrió los ojos. Miró fijamente a Sion. Sus ojos se hicieron más anchos. Y más amplios. Al final, sus ojos se cayeron, pero la chica seguía riéndose. Ajajajajajaja, sajaja, el rostro de Sion se tensó. Mis oídos. Utilizó su otra mano para apretar la cabeza de la chica con fuerza y trató de retorcerle la cabeza completamente para detener esa voz que lo estaba volviendo loco. Pero no importaba lo mucho que tratara de retorcerla o romperla, los sonidos de la risa de la muchacha continuaron. Para empeorar las cosas, el pelo que agarró en sus manos comenzó a retorcerse y retorcerse. Se arrastró hasta la muñeca de Sion. Las áreas donde el movimiento del pelo tocaba causaban una sensación de entumecimiento extendiéndose a través de su cuerpo. Sion perdió momentáneamente la conciencia. Entonces la voz asustadiza de la chica dijo. Ajajaja. No sirve de nada. Mientras sea un humano, si es tocado por mi cuerpo, perderá su sentido de sí mismo. Tu vida termina aquí. Este es tu fin. Tú serás parte de mí y caerás en la oscuridad conmigo. Al igual que el rey anterior. Como tu padre. Mientras relataba el horrible asunto, su cabello se acercó al resto del cuerpo de Sion. No, ya no podía llamarse cabello. Sion soltó su cabello porque esa cosa se había derretido, como si fuera un líquido y pegado a las manos y las muñecas de Sion. Ella lentamente, erosionó lentamente el cuerpo de Sion. Sion gimió de dolor. Intentó pensar en un plan para escapar de su control, pero no pudo pensar en ninguno. Empezó a invadir su cuerpo. Empezó a tomar el control de su cuerpo. Era como si no hubiera defensa contra sus acciones. La cara de Sion se tensó. Bastarda. Era obvio. Solo podía someterse a su destino. En el profundo abismo de la desesperación, de repente oyó una voz. Parece ser más problemático de lo que pensé que sería.
Qué aburrido, Xion miró hacia la fuente de la voz. Un hombre con una expresión interesada estaba detrás de la chica. No se sabía cuánto tiempo había estado parado allí. Era un hombre rubio y su belleza atraía la envidia de los demás. Él era el jefe de la familia Eris, quien tenía el deber ancestral de servir al rey del reino de Roland, Lucile Eris. Por lo tanto, para que cumpliera su papel de protector de Xion Astal, atacaría inmediatamente al monstruo que había puesto a Xion en peligro. Pero, si necesitas mi poder para tratar con este tipo de criatura humilde, entonces no tienes futuro. ¿No puedes trabajar más duro? ¿Xion? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué habría dicho algo así? En este momento, Xion estaba luchando contra la invasión del monstruo. Miró a Lucile. Gua. Esto es malo. Lo es. Sí. Entonces puedes morir primero. Pero eso fue lo que le dije al monstruo. Jaja. ¿De verdad? Sí. Ya veo. Entonces trabaja duro. Si no puedes lidiar con este estándar, entonces no tienes nada que valga mi protección. Xion pensó que lo que decía el desagradable personaje tenía sentido. Sí, el enemigo frente a él no estaba preparado para ser su enemigo. En estos pocos meses, Xion había encontrado constantemente a sus enemigos, si no eran las criaturas que se llamaban a sí mismas diosas, eran monstruos de fuera de su hábitat. El oponente que Xion estaba enfrentando era una copia de una diosa. Solo necesitaban usar una parte de su cuerpo como medio. A partir de ahí, muchos monstruos podrían ser creados. Además, el verdadero cuerpo de la diosa no estaba aquí. Si su batalla con esta copia tomara mucho esfuerzo, entonces sería inaceptable. Pensando en esto, Xion se concentró. Empezó a construir la maldición en su cuerpo. La maldición que fue creada para destruir a la diosa. Su concentración aumentó y la maldición del héroe loco comenzó a progresar. Rápidamente. Entonces habló como si estuviera lanzando un hechizo. Fuera de mi vista, diosa. En un segundo, muchas espadas negras aparecieron alrededor de Xion. Eran tan negras que parecían absorber la oscuridad. Eran tan negras que parecían comerse la oscuridad. Eran más oscuras que negras. Mirando estas espadas, el monstruo que se preparaba para comer a Xion se desesperó. Espera. Espera, sin esperar a que terminara de hablar, las espadas se precipitaron hacia ella. Atravesaron el cuerpo del monstruo lentamente y agonizantemente. Las áreas que las espadas perforaron se hicieron más transparentes y el color comenzó a desvanecerse desde su cuerpo. Finalmente, desapareció. Los gritos del monstruo aún no habían sido desencadenados cuando la maldición lo devoró. Entonces todo finalmente, hubo calma. El monstruo había sido eliminado. Xion lo confirmó 2 veces. Gimiendo suavemente, Xion se arrodilló en el suelo. Fue torturado por las sensaciones de ser quemado. Pero este dolor no se originó en el ataque del monstruo. Era porque había usado un poder que no deseaba usar. Fueron los efectos secundarios de usar la maldición del héroe loco. Xion sintió como si estuviera siendo corroído por la maldición del héroe loco. Su personalidad humana se desvanecía lentamente. Ese dolor desgarrador fue exhibido en su rostro. Gracias, puedo depender. El dolor alcanzó su máximo. Pero Lucile le sonrió y dijo algo extraño, lo has hecho bien. Xion suprimió su dolor y se obligó a reír. ¿Qué es eso? ¿Estás esperando que diga, gracias, mamá? Realmente, soy demasiado viejo para esa alabanza. ¿Es así? Sí. Ya veo. Entonces, ¿cómo te gustaría que te alabara la próxima vez? Xion levantó la cabeza, su cara estaba tensa con una expresión de dolor y se puso de pie. No, no estoy haciendo esto por elogios. Le dolía todo el cuerpo, como si estuviera a punto de desmoronarse. Aparte de esto, Xion sintió que una parte de sus más preciosos sentimientos y recuerdos importantes se habían perdido. Por supuesto, no pensaba que esto fuera por culpa de quien lo había alabado. Esto era algo que tenía que hacer y solo él podía hacer. Era así, dijo Lucile. Pero si no te alabo ahora, entonces no habrá nadie más para alabarte. No estarías solo. Xion respondió. No digas cosas tan tontas. Él sonrió débilmente. Miró su entorno y comprobó la condición de su cuerpo. ¡Qué increíble lugar! Había un suelo rojo sangre y un cielo blanco sin nada a la vista. Un mundo con solo rojo y blanco. No había ruido. No había luz. Solo este mundo que era rojo y blanco. Era un mundo más allá de la comprensión humana. Si uno pasaba demasiado tiempo en este lugar, se volverían locos. No, aunque estuvieran aquí durante 1 hora, se volverían locos también. ¿Qué estoy pensando? Pensó mientras tocaba su pecho y sentía su humanidad restante. Sonrió tristemente, como si se estuviera burlando de sí mismo. Entonces debemos regresar, Lucile. Al decir eso, la figura de Lucile desapareció. Como de costumbre, solo apareció cuando quiso, y desapareció cuando quiso. Xion forzó una sonrisa en su cara de sorpresa antes de cerrar los ojos. El mundo rojo y blanco que le pertenecía desapareció. El mundo feo que las diosas hicieron se desvaneció también. Volvió a abrir los ojos. El mundo había recuperado su escenario habitual. Podía ver la capital del reino de Roland ante sus ojos.
Estaba sentado junto a su trono. Sion podía sentarse en la respetada silla en la que solo la persona más solitaria podía sentarse. Pero cuando se sentó en el trono, pudo ver las similitudes entre este paisaje y el mundo sangriento que las diosas habían creado. Solo podía ver el dolor, la desesperación y la oscuridad. Matar a la familia, traicionar a tus amigos y ofrecer tu cuerpo como un sacrificio. Después de experimentar esto, finalmente había conseguido llegar a la posición que tenía hoy. Para que pudiera ver el paisaje decadente, la risa del héroe loco, las voces de las diosas grotescas y de los humanos incomprensibles. Sion sería torturado por estas voces y pensaría en llorar. Cuando estaba solo, sintió ganas de llorar. Su personalidad estaba desapareciendo lentamente. Su racionalidad se desvanecía lentamente. Esto era malo, terrible. Tan solo, murmuró suavemente. Se apoyó en su silla y vio cómo los rayos carmesíes del anochecer brillaban a través de la ventana. En el pasado, había gente que se quedaría a su lado y aliviaría su aburrimiento. Fue hace mucho tiempo. Cada vez que Sion decía que estaba solo, Riner decía, ¿te atreves a decir que estás solo cuando me ordenaste que me quedara a tu lado? Estás bromeando. ¿Qué clase de broma estás intentando hacer? Si no quieres que muera, déjame irme. Ni siquiera tengo fuerzas para gritar, Entonces, puedo irme ahora. Ferris, quien estaba sentada a un lado, decía, al oírte decir esto, también me siento un poco sola. Vamos a comprar dango juntos. Aunque esta era una conversación extraña, Sion todavía se sentía feliz cuando oyó esto. Pensando en esa pieza de felicidad que había disfrutado no hace mucho tiempo, Sion sonrió tristemente nuevamente. Pero esos días de felicidad nunca volverían. Cuando los colores del mundo cambiaron, ya no podían volver a sus colores originales. Cada vez pensaba en esto, siempre lo hacía. Siempre. Esto realmente hace que uno se sienta solo, Riner. Sion murmuró. Aún así, seguiría progresando. Sion trabajaría duro para que si las ruedas dentadas del destino comenzaran a desviarse hacia un futuro sin esperanza, sus acciones, al menos, impidieran el desarrollo de este futuro y aligeraran el impacto. Lucharía desesperadamente. Como resultado, no tenía más tiempo para descansar. Si se detuviera, todo el mundo sería arrojado al caos. Así que respiró y destruyó sus debilidades. Destruyó la debilidad que tenía de recordar el pasado y revolcarse en angustia sin sentido. Ya no había más tiempo. No tenía tiempo de recordar el pasado. Así que pensó que había puesto sus esfuerzos en progresar en su futuro. Matando a su padre biológico, traicionando a su amigo, abandonando su humanidad, esto era todo por el bien del progreso. Volvió a levantar la cabeza. Sion se giró para ver a una chica de pie en el pasillo. No se sabía cuánto tiempo había estado de pie allí. En ese momento, pensó que había vuelto. Los monstruos liberados por las diosas. Últimamente, las diosas habían aumentado la frecuencia de sus ataques, del mundo humano o del otro lado. Aunque los monstruos creados en el mundo humano eran más débiles que los monstruos creados en el otro lado, pero los asesinos que las diosas enviaron, tenían un poder que era más de lo que un ser humano tendría. Sion se tensó, listo para la batalla. Pero cuando la chica entró, se relajó. Conocía a esta chica. Observó a la chica que había entrado en el salón. Ella era más joven que Sion por cerca de 2 o 3 años. Tenía 16 años. Una cola de caballo ondulada, ojos ámbar y grandes. Llevaba el uniforme del ejército de Roland que no coincidía con su pequeño cuerpo. Sion reconoció esa apariencia. Milk Cayaud. Ese era su nombre. Sion había usado a esta chica para asegurarse de que Riner se quedara a su lado. Esta chica era la amiga de la infancia de Riner. La chica se paró frente a él en la actualidad. Sion la miró. Luego borró la oscura oscuridad de su cuerpo. Él borró el dolor, la desesperanza y la tristeza que fue liberada del héroe loco desde su cuerpo. Luego le dirigió una falsa sonrisa. ¿No es esta la teniente Milk Cayaud? Ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Por razones desconocidas, Milk lo miró con una expresión ligeramente seria. Hay algo que me gustaría preguntarle a su majestad. Aquella voz adorable llevaba una corriente subterránea de solemnidad. Sion respondió. ¿Algo? ¿Qué es? Aunque lo formuló así, comprendió por qué estaba aquí. La razón por la que estaba aquí. Ella estaba aquí para preguntar sobre lo que estaba sucediendo en este país. Estaba aquí para preguntar qué le había sucedido al mundo. Estaba aquí para preguntar por el país que había lanzado la guerra al mundo. Quería preguntarle a Sion Astal, quien era el rey héroe y supuestamente un buen hombre, porque había seguido secretamente los experimentos humanos, y las razones de la invasión a otros países, así como porque había traicionado a su amigo. ¿Era Riner Lut un traidor? Milk estaba aquí para preguntar esto. Esta fue la primera persona en salvar a Riner. Esta fue la primera persona que detuvo el alfa estigma de Riner de enloquecer. Esta persona era la amiga de la infancia de Riner, pero ella no lo siguió y vino aquí en su lugar. Por Riner. Por el bien de ayudarlo. Ella claramente quería irse con Riner, pero ella vino aquí para vigilar al hombre que había traicionado a Riner.
Sion podía resistir la mirada acusadora que Milk le estaba apuntando. Podía resistir sus sentimientos. Por un momento, hubo un ligero dolor en su pecho. Pero fue solo por un momento. Sion sonrió cálidamente inmediatamente. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. Así que continuó con un tono decidido. No, no hay tantos problemas. Solo quería preguntar una cosa. Un tono directo. Era diferente de su primera impresión de ella cuando se conocieron. Era notablemente diferente desde su impresión de ella cuando pensó por primera vez en hacer uso de ella. En ese entonces, le dio la impresión de ser adorable e inexperta, pero ahora podía sentir la intensidad de sus pensamientos. Estaba decidida a cambiar algo. Cualquiera que quisiera salvar algo tenía una expresión similar. Ella había decidido algo y vino aquí con esa firme determinación. Podía sentirlo, solo mirando su expresión. Pero hacia esto. Sion sintió que no tenía sentido. No, interrogar a Sion ahora era realmente sin sentido, pensó. Interrogaría a Sion y obtendría información de él y se lo pasaría a él, o por el beneficio de Riner, persuadiría a Sion. No importa de qué lado. Todo parecía ser tonto, para Sion. Era muy tarde. Era demasiado tarde porque todos los acontecimientos entristecedores ya habían ocurrido. Incluso la relación de Riner y Sion. Incluso la relación de Sion con el mundo. Ya estaba en una etapa en que la oscuridad era abrumadora y no había esperanza para ninguna posibilidad de redención. Entonces, de repente, Sion sintió que la oscuridad de su cuerpo le dolía. Sintió el dolor apuñalar a través de su cuerpo, la maldición del héroe loco empezaba de nuevo. No pudo evitar descomponer su rostro. Esto era malo, él quería gemir suavemente. Eso empezaba de nuevo. En otro universo diferente de su mundo, el héroe loco y las diosas comenzaban su fea batalla entre ellos. En ese momento, la escena se distorsionó. La entrada a la sala donde Milk Callaud estaba de pie, esta imagen. Un oscuro pasillo donde se hallaba un subordinado de las diosas, esa imagen. Las dos imágenes se superponían unas a otras para que ambas fuesen vistas al mismo tiempo. Las diferentes imágenes comenzaron a moverse. Pensó furiosamente en las ideas, para lidiar con ambos lados, y sintió náuseas y mareos. Este era el efecto secundario de usar la maldición del héroe loco. Sion tenía que existir en ambos mundos y luego reaccionar a ambas situaciones al mismo tiempo. El mundo real y el otro mundo. En el oscuro pasillo. El subordinado de las diosas comenzó a sacudir la cabeza con un sonido gorjeante. Geulu Geulu, Geulu Geulu, empezó a temblar como si estuviera loco. Entonces caminó hacia él. Kilim Kijim Kilidim Kijim. Gritó como si estuviera más cerca. Su cabello se balanceaba en su dirección. Su entorno se descompondría mientras pasaba. Siguió tras él, emanando un mal olor y decayendo. Solo necesitaba mirarlo para entender que este monstruo era más fuerte que su predecesor. Era muy obvio que su naturaleza era mucho más vil que la anterior. Si no lo trataba inmediatamente, sería asesinado. Si no se ocupaba de él inmediatamente, el mundo sería eliminado. Pero hacia esto, la expresión de Sion permaneció tranquila. Ya estaba acostumbrado a este tipo de situación. Lucille. Sion, quien estaba en el otro mundo, le dijo al mundo humano. Entonces, delante de él, un hombre rubio y hermoso apareció en medio del oscuro pasillo. Se giró hacia Sion. De acuerdo. Voy a devorar a este hombre. Así que puede ser el oponente de esa linda chica. Él asintió hacia Sion. En el segundo siguiente, Lucille desapareció y la cabeza del monstruo fue recuperada. Entonces el monstruo que había perdido su cabeza, no interfieras, Lucille Eris. Tú lo que estás haciendo es una locura, pero Sion ignoró esa voz. Ignoró las imágenes del otro mundo. Entonces, como si nada hubiera pasado, sonrió. Como si nada hubiera pasado, sonrió cálidamente. Pero en verdad, nada había sucedido en el mundo real. Incluso si fuera un gran ataque mágico. Incluso si las diosas locas causaran problemas. Por ahora, ese poder era incapaz de interferir en los asuntos de este mundo. Aunque solo fue por ahora. Por eso, fingió que no había sucedido nada. Él sonrió cálidamente mientras miraba a la chica ante él. Entonces, voy a escuchar tu pregunta ahora. Él dijo. Por lo tanto, Milk podía preguntar lo que quería. Probablemente era la pregunta aburrida que Sion había predicho. ¿Qué te pasó a ti y a Riner? ¿Qué le ha pasado a nuestro país? Este tipo de pregunta, en comparación con la situación actual y el guión deprimente, era capaz de hacer reír tontamente pero felizmente. Hacia Sion, quien sentía ganas de llorar y fue invadido por el héroe loco y las diosas, esto era un simple problema que le hacía sentir ganas de reír. Hacia este tipo de pregunta, Sion tenía muchas respuestas y excusas preparadas. Solo necesitaba elegir una de ellas, una respuesta que pudiera aceptar y sentirse a gusto. No había necesidad de decirle la verdad. No había necesidad de decirle la desesperación en este mundo. Solo lo necesitaban para hundirse en esa desesperación. Así que Sion sonrió, mirando a Milk. Sonrió con esa sonrisa habitual, tranquila y juvenil y observó a Milk. Entonces dijo, pregúntalo.
Así que Milk asintió con la cabeza y le dio las gracias. Sus ojos redondos y grandes lo miraron directamente mientras ella preguntaba, ¿qué le ha pasado a este país? Esto. Ella había hecho la pregunta que Sion había predicho. Pero en este momento, ella continuó. Quería preguntarle a su majestad esto. Y sobre Riner. ¿Qué ha sucedido entre su majestad y él? Quería preguntarle a su majestad esto. Pero después de ver a su majestad, después de verle, entendí que no tenía sentido preguntar eso. Así que decidí preguntar algo más. Ella repentinamente dijo esto. Sion entrecerró los ojos. Otra pregunta. Sí. ¿Qué es? Así que ella preguntó. Su rostro parecía un poco preocupado, aunque Sion no sabía por qué. Majestad, ¿contra qué pelea? Ella dijo. ¿Por qué ella no estaba mirando a Sion? Estaba mirando el pecho de Sion. Como si quisiera mirar su mente interior, miró el pecho de Sion. Sion miró su pecho. Pero no había nada allí. No había nada particularmente llamativo. Pero Milk seguía mirando su pecho. Como si pudiera ver a través del pecho de Sion. Miró seriamente el pecho de Sion. Una expresión como si pudiera ver algo que Sion no podía ver. No, eso no estaba bien. Era una expresión como si pudiera ver otro mundo que solo Sion podía ver. Se sintió un poco nervioso por esto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Pero hacia esto. Milk no respondió. Solo miró el pecho de Sion. Ella miró hacia él con esa expresión como si tuviera tanto miedo que estaba a punto de llorar. Señorita Milk, preguntó Sion. ¿Sobre eso, qué pasa? Sion dejó de hablar. Porque el cuerpo de Milk pareció perder fuerza y colapsar. ¿Qué?, exclamó Sion con sorpresa. Por razones desconocidas, Milk pareció perder el conocimiento y su cabeza estaba a punto de chocar con el suelo. Peligros, Sion se levantó de su trono. Corrió hacia el vestíbulo. Aunque estaba claro que no llegaría a tiempo, pero aún así se apresuró. Pero cuando la cabeza de Milk estaba a punto de golpear el suelo, su cuerpo fue apoyado por alguien. Fuera de la sala, un hombre apareció detrás de Milk, llevándola suavemente. Sion se detuvo y miró al hombre que llevaba a Milk. Aunque todavía era muy joven, tenía largos cabellos blancos. Tenía una expresión suave y experimentada. Llevaba el uniforme del ejército de Roland. Sion reconoció a este hombre. Sargento Luke Stockard. Siempre tenía una expresión sonriente y tranquila. Era un hombre que era tan gentil como un maestro de guardería y que seguía a Milk. Pero era un hombre que había ayudado a Sion en secreto durante la revolución. Era como el brazo derecho de Rael Miller. El hombre mano derecha de Miller vino aquí. No, era posible que fuera este hombre el que trajo a Milk aquí. Después de todo, solo un pequeño número de personas fueron capaces de entrar en este salón. Solo un número extremadamente pequeño de personas podía acercarse a este salón que estaría bajo ataque de la diosa en cualquier momento. Esta gente estaba preparada para enfrentar cualquier cosa extraña de este salón. También había colocado medidas de seguridad alrededor de este salón. Y Milk Cayout no estaba en su lista de aprobación. Así que ella no podría venir aquí sola. Eso significaba que, ¿fuiste tú quien la trajo aquí? Luke. Luke alzó la cabeza cuando oyó la pregunta de Sion. Todavía tenía una expresión cálida, sonriente y tranquila. Pero si él era engañado por esa cara, sufriría mucho. Sion entendió eso. Este hombre era el más duro de comandar entre los subordinados de Sion. Desde el momento en que se habían reunido hasta ahora, siempre había sido lo mismo. Su actuación durante la revolución fue igual a Clau Clom y Rael Miller. No, este hombre era mejor, pero nunca aparecería en el escenario. Siempre estaría detrás del escenario, llevando a cabo misiones de alto secreto y ejecutándolas de manera despreocupada. Parecía sonreír alegremente, pero siempre era capaz de hacer que las cosas siguieran su camino. Era imposible adivinar sus pensamientos solo mirándolo. Era un hombre que era intelectual y poderoso, pero era incomprensible porque este hombre decidiría seguir a Sion y Miller. En este punto, Clau, quien tenía algunas relaciones con Luke, había dicho, no, ese hombre no está pensando en nada. Él es solo alguien que es competitivo, pero tiene un fuerte sentido de la justicia que es inútil. Es un idiota que solo quiere hacer lo que cree que es correcto. Así que ese tipo simplemente quiere seguirte. No hay necesidad de preocuparse por algo extraño. Eso era lo que había dicho. Pero, Sion miró a Luke. Como era de esperar, este hombre tenía una sonrisa tranquila, alegre pero insondable. Sion intentó adivinar lo que estaba pensando, pero se dio por vencido. No entendía la razón por la que Luke había traído a Milk para verlo. Así que Sion preguntó honestamente. ¿Por qué has venido aquí? Los ojos de Luke estaban arrugados porque sonreía. Se giró hacia Sion. ¿Por qué he venido aquí? ¡Qué actitud fría! Como no he visto a Sion San hace poco, decidí venir a hacer una visita. Te interrumpí. Sion arrugó la frente cuando oyó esto. No. Pero, ¿por qué trajiste especialmente a Milk Cayout contigo? ¿Es extraño? La capitán Milk es mi superior directo. Acabé teniendo el admirable deseo de venir con mi superior para preguntar por la salud de su majestad, eso es todo. Luke dijo. Sion quería reírse de esto. ¿Visitar? ¿Preguntar sobre su salud? Ese Luke Stockard.
Si no había ningún beneficio para él, si él personalmente no necesitaba aparecer, entonces él era el tipo de hombre que no haría tal cosa. Realmente, hacía que uno quisiera reírse. Sion miró a Luke, quien estaba bajando a Milk al suelo, y dijo: bueno, dejando las bromas de lado, estás aquí para investigar. Luke todavía sonrió. Sion es tan sencillo como siempre. Pero, de verdad, no hay nada en particular que desee investigar. En cualquier caso, incluso si yo te preguntara, no responderías, ¿verdad? El mundo ha cambiado. Te has convertido en el rey. Un rey perfecto que es muy querido por la gente. ¿Qué quejas tengo? Hacia esto, Sion rió: no digas tonterías. Pero Luke todavía tenía una expresión indiferente. No, esto no es una tontería. Es la verdad. Pero, bueno, siento que el problema es que tienes demasiados secretos. Bueno, olvídate de eso. No hay ningún ser humano que no tenga secretos. Hacia esto, Sion miró a Luke y dijo: eso es extraño. ¿Cómo podría tener un secreto que ni siquiera eres capaz de entender? Es así. Sí. Y, sobre lo que le está pasándole a mi cuerpo, ya se lo he dicho a Miller. Acerca del héroe. Sobre las diosas. Le he contado a Miller todo esto y él lo comprendió. Así que sobre esto tú. Luke asintió. Lo he oído también. Entonces, ¿qué otros problemas hay? ¿Por qué has venido aquí? Luke se rió de la pregunta de Sion. No creo en un tema que haya sido transmitido por otra persona. Así que estás diciendo que a menos que te lo diga directamente, no lo aceptarías. Pero Luke sacudió la cabeza. No se puede confiar en tus palabras. Personalmente, solo confío en lo que veo por mí mismo. Sion se sintió un poco turbada por estas palabras. Como siempre, eres una persona problemática. Luke se rió: ese no es el caso, ¿verdad? Si me liberas y me dejas hacer lo que quiera, todo terminará por sí mismo. Diciendo esto, dejó suavemente a Milk descansar en el suelo. Luego se levantó. Alzando la cabeza, se dirigió hacia Sion. Mirando el rostro de Luke, Sion dijo: es preocupante dejarte hacer lo que quieras. No debería ser demasiado molesto. Bueno, aparte de eso. Entonces, ¿para qué estás aquí? Luke todavía sonreía incluso después de que Sion se lo pidiera. Vine a hacer una pequeña prueba. ¿Prueba? Sí. He venido a probarte. ¿Probarme? Luke asintió. Luego extendió las manos con una expresión de explicación y empezó a hablar. El rey del país más grande del continente meridional, el joven rey héroe del reino de Roland, Sion Astal. Gentil, inteligente, realmente, eres un monarca que ha salvado el país y eres alabado por todos. Pero de repente declaraste la guerra a otros países. Incluso seguiste secretamente los experimentos humanos y llevaste secretos que muchos de tus subordinados no conocían. Entonces, ¿qué le ha pasado al joven Sion? ¿O te has vuelto loco, como tu padre estúpido, ahogado en tu poder? Para esto. Sion sonrió cuando Luke dijo esto. Estás aquí para probarme. Luke asintió con la cabeza. Sí. Pero, ¿cómo voy a probarme? Sion preguntó esto, pero Luke se encogió de hombros. No, como te dije, ya te he probado. Y sentí que eres un rey maravilloso, y aunque tienes muchos secretos, está bien. Sion inclinó la cabeza cuando Luke dijo esto. ¿Ya probado? ¿Cuándo fue eso? Luke miró a la Milk dormida y dijo. ¿Sion no trató frenéticamente de ayudar a la capitán Milk que estaba mareada por mis acciones? Puesto que puedes hacer esa clase de expresión, entonces puedo estar tranquilo ahora. Todavía posees un grado de humanidad que estaba más allá de mis expectativas. El rostro de Sion se tensó cuando oyó esto. Cuando Milk apareció por primera vez hasta ahora, todo esto era la prueba que Luke había llevado a cabo. Parecía que había pasado esa prueba. Sobre los resultados de la prueba, Luke dijo. Y todavía posees un grado de humanidad que estaba más allá de mis expectativas. Todavía tenías humanidad. Eso era lo que había dicho Luke. Pero hacia esto, Sion murmuró. Una farsa aburrida. Luke asintió. Sí. Pero era un asunto importante para mí. Como alguien que va a ser utilizado por otros, tengo que elegir cuidadosamente a las personas que sigo. Entonces, porque todavía tengo mi humanidad, me seguirás. Sí. Realmente, estoy tocado. Pero, ¿qué me dice esto sobre el hombre que noqueó a su superior para ponerme a prueba? Sion dijo esto. Luke reveló una expresión ligeramente triste. No, hay una razón para eso, pero revelarlo es confidencial. Sion exclamó, ¿qué significa eso? ¿No tienes tus propios secretos también? Luke volvió a sonreír y dijo, no me importa. En mis raíces, opero a través del secreto. Eso es despreciable. Ajaja. Me especializo en ser despreciable. Luke rió mientras hablaba. Luego observó el entorno. Solo podía ver a Sion, a sí mismo y a Milk en el salón. Entonces. El monstruo cerca de ti, Lucille Erizan está aquí también. Preguntó Luke. Sion ya estaba frustrado. Cada vez que hablaba con este hombre, sentiría un auténtico sentimiento de agotamiento. ¿Cuántos secretos sabía Luke? ¿Qué clase de plan estaba planeando? No podía predecir completamente a Luke.
Si no podía predecir los pensamientos de Luke, sería incapaz de responderle. Así que Sion no quería convertirse en enemigo con este hombre. Incluso más que Cloud y Miller. Tenía que hacer de este hombre su aliado. Entre los humanos. Este hombre era el personaje más peligroso entre los seres humanos, porque Sion realmente pensaba así. Así que miró a Luke y dijo: En verdad, ¿por qué has venido aquí? Si tienes algo que preguntar, puedes preguntarme directamente. Responderé tus preguntas. Pero Luke adoptó una expresión serena: como te dije, no creería en nada de lo que se dijera de ti. Sion se sintió realmente frustrado cuando oyó esto. Sí, eres un hombre tan problemático. Entonces Miller te lo explicará todo. Le he contado todo. Después de eso, comprendió. No, para que él pudiera entender, le dije todo. Lo que significa que no tengo más secretos que puedas explotar, dijo Sion. Sí. Le había contado a Miller la mayoría de sus secretos. Recordó lo que le había contado a Miller ahora: Roland, el mundo, la situación en la que estaba Sion y ese guión deprimente. Su descripción del contexto había sido algo así. Sobre este mundo, había una existencia inhumana y codiciosa llamada las diosas que querían consumir todo. Tal como las diosas mantuvieron sus métodos codiciosos y despiadados, violaron y causaron una escasez de comida en el mundo. Planeaban llevar al mundo a su desaparición. Había otra existencia inhumana llamada Héroe Loco que destruía a estas diosas. Pero para destruir a las diosas, era necesario el poder de ese héroe loco. Así que Sion había aceptado ese poder. Sin embargo, si uno quería usar el poder del héroe loco para destruir a las diosas, entonces la barrera en este mundo que había sido creada por las diosas tenía que ser destruida. Lo peor era que la barrera que las diosas habían erigido era en realidad los humanos, que vivían en el continente Menoris. Eso significaba que cada organismo que era llamado humano, era un poder mágico creado por las diosas para sellar al héroe loco. Pero solo la sangre de la familia real del imperio de Roland no era la del humano, que las diosas habían creado. En cambio, el héroe loco había creado un poder mágico diferente que podría romper la barrera de las diosas, humano alfa, alfa. Y la maldición del humano alfa podría sobreregir al humano y transformar a otros. Eso significaba que antes de la regla del rey de Roland que tenía la sangre del humano alfa, todas las personas en Roland ya no eran humanos, sino que fueron transformados por la maldición del humano alfa. Los ciudadanos de Estambul que habían sido conquistados por Roland habían sido transformados a humano alfa. Por otra parte, el pueblo de Nelfa Imperial y el Imperio Runa que habían sido invadidos por el rey Sion, quien nació con el humano alfa, poco a poco se fueron convirtiendo en no humanos. A medida que el humano disminuía, la barrera de las diosas se debilitaría. Si la barrera se debilitaba, el poder del héroe loco se haría más fuerte. Cuando ese poder alcanzara el lado oeste del continente menor y central. Eso significaba que cuando el territorio de Roland se expandiera al lado oeste del continente menor y central, frente al desierto donde los humanos no podían vivir por mucho tiempo. Cuando el mundo donde las diosas vivían se convirtiera en el territorio de Roland donde viviría el humano alfa, Sion sería capaz de matar a todas las diosas, eso sería gratificante. Sion le había dicho a Miller esta absurdidad completamente ridícula y loca. Pero Miller le había creído. Porque lo había visto. La apariencia grotesca y feroz de las diosas. Y la montaña de cadáveres que eran los subordinados de Sion que habían sido comidos y destrozados por la diosa. Aún así, la diosa estaba insatisfecha. Gritó que no era suficiente, no había comido lo suficiente. Había gritado locamente. Miller había visto esa forma horrible. Así que entendió. Luego confirmó que cooperaría con Sion con lo mejor de sus habilidades. Había confirmado que le prestaría sus fuerzas a Sion para que las diosas fueran exterminadas. Como el subordinado más capaz de Miller, Luke debería haber escuchado esto antes. Pero este hombre vino aquí. Había venido aquí para explotar los secretos de Sion. Por supuesto, sin evidencia visual y esta tontería que fue transmitida por otra persona, sería difícil para alguien creerle, esto estaba claro. En este momento. Lo he creído. Como si estuviera espiando los pensamientos de Sion, Luke dijo. Entonces, las cosas que Miller Sama me mostró. Y lo que le dijiste, sobre la diosa y el héroe. Lo creí. No le dirías mentiras, dijo Luke. Sion miró a Luke con una expresión de sorpresa y dijo. Entonces, ¿qué había que preguntar? ¿Por qué has venido aquí? Pero Luke interrumpió a Sion. Abrió los ojos arrugados por su sonrisa. ¿Pero cuántos de tus secretos es la verdad posible que le dijiste a Miller Sama? ¿20%? ¿30%? Entonces, ¿qué es el resto del 70%? Si solo miramos una parte, solo miramos una pequeña porción de lo que parece. Cierto. Ah, entonces, ¿qué pasaría si se convierte en una historia completamente diferente después de ver toda la verdad? Después de todo, este tipo de situación sucede a menudo. Así que vine aquí en nombre de Miller Sama para investigar esto. Ese es mi trabajo. Diciendo esto, Luke miró hacia Sion. Aunque estaba sonriendo, sus ojos eran muy afilados y agudos mientras buscaban la verdad. Hacia esto. Sion no pudo evitar sonreír.
No importaba cómo Luke intentara buscar esa verdad, era una verdad que no podía ser alcanzada completamente, de todos modos. Sí, lo que le había dicho a Miller no era toda la verdad. Lo que le había dicho a Miller sobre las diosas y el héroe no estaba completo. No, hacia esto, la leyenda de las diosas y el héroe, incluso Sion quien estaba personalmente involucrado tenía algunas partes que él no podía entender. Las fuentes de la leyenda eran diferentes, por lo que el contexto de cada verdad era diferente. Había una versión donde las diosas se volvían locas y había una versión del héroe que se volvía loco. Bueno, no importaba qué lado se había vuelto loco, Sion pensó que todo era posible ahora. No importaba, solo tenía que concentrarse en las cosas que podía hacer. Independientemente de quién fuera, aunque fuera un error, solo podía hacer lo que podía hacer. Así que ya había hecho una elección. Sion Astal ya había hecho una elección. Había escogido el camino que le pareció más conveniente. Hizo la elección de matar a su padre biológico, traicionar a su mejor amigo y sacrificar su propia vida por el bien de progresar. Así que podría dejar que Luke hiciera esto. Si había otras verdades, si pensaba que había otras rutas apropiadas, entonces podría ir a buscarlas. Así que Sion dijo. Él sonrió y le dijo a Luke. Bueno, haz lo que quieras. No importa cómo luches, el final siempre será el mismo. Luke también sonrió. Sí lo haré. ¿Qué tal si digo, que ya lo he hecho? La preparación para otro experimento. Hacia esto, Sion preguntó. Experimento. En el siguiente segundo. Hubo un ruido sordo. Entonces sintió como si un hilo invisible y delgado enredara su cabeza. Quería deslizar su dedo entre su cabeza y el hilo, pero ya era demasiado tarde. Heu. Lanzó un sonido suave, pero su voz fue cortada. El delgado hilo le rodeaba el cuello con fuerza, haciéndolo incapaz de decir nada. Luke sacó ese hilo. Había puesto el hilo fino en el salón sin que Sion se diera cuenta. Luke tiró suavemente de la cabeza del hilo. La delgada línea se tensó. No pudo soltar un sonido. Luke continuó con una exaltada expresión y dijo, sí, entonces deja que comience el experimento. Después de esto, te mataré. Entonces el monstruo que te protege vendrá y me matará, ¿verdad? Sion quiso gritar, para esto, cuando oyó esto. Pero no pudo pronunciar un sonido. Fue estrangulado demasiado fuerte por lo que fue incapaz de hacer un sonido. Pero a pesar de que era así, Sion todavía quería gritar, detén esto rápidamente, no hagas una cosa tan tonta. O bien ese hombre, Lucille, vendrá a matarte. Quería gritar esto. Pero no pudo expresarlo. Esto era malo, pensó. No era porque pudiera sentirse muerto. Esto era realmente malo. Si esto continuaba, Lucille saldría y mataría a Luke. Lucas era un humano importante hacia este país. Lucharía contra las diosas desde hoy en adelante. Era un personaje necesario que ayudaría a expandir el territorio de Roland al oeste del continente menor y central. Así que Sion quiso gritar, detén esto, rápido. Pero no pudo hablar. La delgada línea se tensó y empezó a cortar la piel. Él moriría, sin embargo Sion. Entonces en ese momento. Repentinamente. Lucille no apareció. Sion abrió los ojos. Esto era imposible. Era imposible que Lucille no apareciera. Así que Sion miró a Luke con una expresión de sorpresa. Entonces Luke dijo. Ah, parece que no va a aparecer. Entonces el primer experimento fue un éxito. Diciendo esto, recogió el hilo en sus manos. Se oyó un ruido sordo y Sion fue liberado. El hilo de diseño desconocido regresó a las manos de Luke. Sion tosió y se levantó, recuperándose de su estrangulación y luego miró fijamente a Luke. ¿Qué hiciste? Luke se encogió de hombros. Eso es un secreto. ¿Ese hilo es una reliquia de los héroes? ¿Cómo lo conseguiste? Eso también es un secreto. No me engañas. No pienses eso porque puedes preguntar sobre los secretos de otras personas sin explicar nada tuyo. Luke se rió de lo que dijo Sion. Así que no te preguntaré. Explotaré tus secretos por mí mismo. Diciendo esto, siguió mirando a Sion. Luke se echó a reír, un poco preocupado, y luego dijo. Independientemente, el hecho de que yo sea tu aliado no cambiará. Como dije, eres un rey maravilloso. Creo que eres un salvador heroico que será capaz de cambiar este país y este mundo. Pero para que eso se cumpla, creo que debo ayudar un poco. Bueno, en cuanto al experimento secreto que estoy haciendo ahora, sabrás lo que es pronto. Así que por favor mires hacia mí. Él dijo. Pero Sion siguió mirando a Luke, como si quisiera decir algo. Pero no dijo nada. Porque como lo que había dicho Luke, sería pronto. Él sabría sobre el experimento secreto que Luke estaba llevando a cabo. Como lo que había dicho, Sion pronto comprendería el contenido de ese experimento. Eso era, con la escena que Sion estaba mirando, algo más que sucedería en un lugar diferente. En un lugar diferente del salón en el que estaban Sion, Luke y la Milk inconsciente. El mundo humano, el otro mundo. En el otro mundo donde se suponía que Lucille estaba destruyendo al monstruo. Liberado por la diosa, eso había sucedido. Sion dirigió su atención hacia atrás. Sion estaba de pie en el oscuro pasillo. No lejos de él estaba el cadáver de un cuerpo extraño.
Era el cadáver que la diosa había liberado para matarlo. Debería haber sido echado allí después de que Lucile lo hubiera matado. Pero cuando los monstruos morían, desaparecerían de este mundo. Este era el espacio creado por el monstruo, así que cuando su amo había desaparecido, este mundo inmediatamente se derrumbaría y desaparecería. Pero este mundo seguía existiendo. Su creador había muerto, pero no se había derrumbado. Esto significaba que había la existencia de una criatura mágica. Podría ser otro monstruo que se había apoderado del control de este mundo o de la diosa. No, a menos que fuera Lucile quien hubiera decidido mantener este lugar por alguna razón. Aunque pensó en eso, esta visión desapareció inmediatamente. Porque Lucile estaba más adelante en el oscuro pasillo. Y Lucile. Ese Lucile Eris estaba clavado en el negro muro del pasillo por su cuello. Lucile lo miró, con una expresión de dolor que no le correspondía en la cara. Él dijo, no te acerques, Sion. Pero solo pudo hablar hasta aquí. Porque el agarre alrededor de su garganta se había endurecido. Lucile gimió. Sion no pudo moverse. Ese Lucile estaba atrapado por un poder. Ese Lucile se limitaba a ser asesinado. Bajo estas circunstancias, Sion estaba desamparado. Pero los acontecimientos estaban progresando. La persona que estrangulaba a Lucile se dio la vuelta. Viendo esa apariencia, la identidad de esa persona era fácil de entender. ¿Es eso la real, diosa? Sion murmuró tontamente. La diosa sonrió. Cabello deslumbrante que estaba coloreado con los colores arco iris y hermosos ojos. Era como si toda la belleza del mundo se uniera en ese ser único. La mirada de Sion estaba fija en esa extraordinaria belleza. Estaba cautivado por ella. Entonces la hermosa mujer habló. Ella usó esa hermosa y adorable voz que podría encantar a cualquiera. Sion Astal, sigues avanzando. A pesar de que estaba agarrado por la garganta, Lucile todavía se las arregló para decir, no escuches, Sion, esta persona, tiene la magia para lavar el cerebro. Pero la diosa miró a Lucile y dijo, no voy a usar la magia en ti, Lucile Eris, solo yo estoy a tu lado. Yo soy la única mujer que te ama. Te has olvidado incluso de esto. Cállate, diosa loca. Al oír lo que Lucile dijo, la expresión de la diosa se volvió triste y solitaria, como si estuviera a punto de llorar. Cuando Sion vio esta expresión, quiso caminar y dejarla depender de él. Quiso caminar y abrazarla. No, eso no estaba bien. Era algo en su cuerpo que la deseaba. Era algo en su cuerpo, tenía que ser el poder de Azrael Roland, el héroe loco, que la deseaba fuerte, muy fuertemente. La quería. Quería abrazarla. La maldición de su cuerpo gritaba para obtenerla toda. Pero Sion no se movió. Frenéticamente trató de controlar sus movimientos y suprimió el poder en su cuerpo. Porque esa diosa era una mujer a la que no podía tocar. Así que Sion frenéticamente trató de resistir el impulso. Controló frenéticamente el impulso que crecía dentro de él. Frenéticamente reprimió los chillidos del héroe loco en su cuerpo. Él rugió, cállate. A la voz que gritó, abrázala. Él rugió, cállate. A la voz que gritó, poséela. Entonces miró. Miró en dirección a la diosa. Ella era tan hermosa. Miró a la bella diosa que tenía casi las mismas características que Milk Callaud. Maldita sea, murmuró Sion. Entonces la diosa sonrió y dijo, ¿es doloroso? Azrael Roland. Ella preguntó. Se acercó a Sion. Las expresiones de Sion se retorcieron. Trató frenéticamente de suprimir el abrumador deseo de abrazarla, poseerla. Entonces dijo, no te acerques, monstruo. Sí, si te acercas más, yo. Pero la diosa con el rostro de Milk dijo, puedes abrazarme, puedes poseerme, eso. Es todo por lo que existo. Sion miró a la diosa, ¿qué, eres tú? Era obvio que ella no era una diosa normal. Podía decir esto desde el momento en que la había visto. Porque ese poder desconocido en su cuerpo había reaccionado excesivamente a esta mujer. El héroe loco de su cuerpo, Azrael Roland, había reaccionado de manera diferente a como había reaccionado a los otros fragmentos de las diosas. Así que Sion estaba interrogando a la mujer frente a él. Miró fijamente a este monstruo que tenía casi las mismas características que Milk Callaud. ¿Qué exactamente eres tú? La mujer sonrió otra vez. Ya sabes la respuesta, ¿no? Lo sabes en tu corazón. ¿Cómo te sentiste cuando me viste? ¿Por qué no sigues ese sentimiento? De repente, dejó de hablar. Entonces se enfrentó al cielo. En ese espacio donde el monstruo había creado el oscuro pasillo. Tras sus movimientos, apareció un gran agujero sobre el pasillo. En el otro lado del agujero apareció otra dimensión. Ella miró silenciosamente allí, observando el agujero sobre el pasillo. De repente, su expresión se transformó en una de tristeza y ella dijo, el demonio que liberaste se ha reunido ahora con la diosa de la abominación sin igual. Para nosotros, esto no es un buen desarrollo. De esta manera, el alfa desaparecerá y los grilletes que contienen al resolvedor de todas las ecuaciones serán disminuidos. Esto debió haber sido hecho por ti, Azrael Roland, dijo la mujer. Ella dijo que el resolvedor de todas las ecuaciones y la diosa de la abominación sin igual se habían encontrado.
Sion preguntó, ¿estás refiriéndote a Riner? Sí. Sí, es así. Riner a quien amo. El demonio solitario a quien amo. Debido a que no recogiste rápidamente su corazón, ha caído en las manos de la fea diosa. Aunque te ayude. A pesar de que siempre estaba hipnotizada por el amor entre los dos, a pesar de que siempre estaba hipnotizada por la insana amistad entre los dos, a pesar de que aunque siempre estás loco por el amor. ¿No es así? Eris Reed, la debilidad que tu querido héroe tiene es inquietante, ¿verdad? Le preguntó a Lucille quien estaba clavado contra la pared. Pero tú también estás equivocado, Eris. No importa cómo aumente sus poderes, tú no eres el artículo genuino, si no te conviertes en uno con Riner. Es por eso que me perdiste, es por eso que tú, el poderoso demonio, perdiste por mí. Lucille fulminó con la mirada a la mujer. Eso es solo por ahora. Puedes ser presumida, pero eso es solo por ahora. Voy a ganar el poder para salir del guión que has escrito. Al oír esto, la mujer estaba triste, no fue escrito por mí. Cállate, mujer descarada. Puedo callarme, pero esta es la verdad, Eris. No puedo interferir en este guión, ni las diosas. A decir verdad, los que escribieron este guión deprimente fueron ustedes. Aunque incluso si digo esto, a partir de ahora, no aceptarías mi mensaje. Entonces la mujer soltó a Lucille. Lucille cayó al suelo, débil. Parecía no mostrar ningún interés por Lucille y extendió las manos, mirando a Sion. Entonces su voz se volvió animada, pero quizás es por eso, que me gustan los dos. Por eso, me gustan los dos. Debido a ese amor muy triste, demasiado corto y siempre impredecible. Déjame ayudarte. Definitivamente voy a matar a esas diosas codiciosas que aman causarte problemas con frecuencia. Esta vez, en este mundo, yo te ayudaré para que los dos puedan ser amados. Diciendo esto, se acercó a Sion. Se acercó a Sion. El poder en el cuerpo de Sion reaccionó. Podía oír los lamentos del héroe loco en su cuerpo. Abrázala. Abrázala. Poséela. Posee el poder de esta diosa. Si él hace esto. 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 A él. A Riner. Tal vez no necesitaría matar a ese amado demonio. Tal vez no había necesidad de matarlo para cambiar este mundo en decadencia que fue envenenado por la luz. El héroe gritó. Como si pudiera oír los gritos del héroe, la diosa sonrió. Ven, abrázame, Azrul. Ven, abrázame, Roland. Ven, abrázame, Sion Astal. Escuchando esto, Sion abrió los ojos. Curioso. Mirando a esa diosa. Mirando a esa diosa de la reencarnación que era tan parecida a Mir Kayaud. Entonces, si te abrazo, ¿qué ganarás? La mujer sonrió devastadoramente hermosa. Ella sonrió, no respondió. Pero Sion lo sabía. Aunque no entendía lo que le había dicho, lo sabía. Lo que obtendría era la oscuridad. Esa profunda oscuridad, oscura e insondable. Estaba hipnotizada por esa oscuridad. Estaba hipnotizada por esa profunda oscuridad que podía hacer que alguien se volviera loco. En su cuerpo, el fragmento de Azrul Roland se agitó. La quería. La quería. La quería. Pero al mismo tiempo, el héroe gritó, ella está asustada. Ella está asustada. Aquella alegría detrás de su sonrisa era aterradora. Así que no podía tocarla. La quería. No la toques. Quiero. Pero eso se detuvo. Cállate. Sion gritó y golpeó su pecho. Cállate. 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 Elegiré el camino que yo camino, así que cállense, monstruos. Sion gritó. Así, las voces de su cuerpo se detuvieron. La voz que deseaba a esta mujer se detuvo. La misteriosa voz que temía a esta mujer se detuvo. Entonces finalmente pudo mirar al monstruo que tenía frente a él con calma. Miró la impresionante belleza delante de él. Miró al monstruo que tenía el rostro de Mir Kayaud. Sion preguntó, ¿por qué imitas la apariencia de Mir Kayaud? ¿Por qué usas su cara? Al oír esto, se volvió triste otra vez. Todavía no te enloqueces. Pero esa fuerte racionalidad destruirá tu corazón un día. De todos modos, solo contesta mi pregunta. ¿Por qué usas su cara? Hacia esto, ella respondió, esta es mi verdadera apariencia. Por el bien de reencarnar en alguien a quien no puedes dañar, por el bien de reencarnar en alguien a quien no harás daño si no te vuelves loco, esto es lo que me he hecho a mí misma, yo soy la que te hizo caer, Sion. Esto es por el bien de liberarte del caos, por el bien de dejarte caer y enloquecer, para que vivas, libre de preocupaciones. Al oír esto, la expresión de Sion se tensó. Entonces, desde el principio, Mir Kayaud fue. Sí, ella era yo, pero ella nació como un humano, así que ella tenía una personalidad humana. Entonces Mir Kayaud, ella, ahora es. Ella está aquí. En mí. Y ella está mirando esto ahora mismo. Ella está gritando frenéticamente, sálvame, sálvame,
Riner, porque ella no quiere ser abrazada por ti. Por desgracia, tienes que abrazarme. No importa qué, tienes que abrazarme. Esto es para que pueda ser salvado. Esto es para salvar al amado Riner. Diciendo esto, se puso más triste, como si estuviera a punto de llorar. No, realmente lloraba, las lágrimas salían de sus ojos. Ella continuó, qué irónico. Si puedes ser tentado por mi poder ahora, si puedo forzarte a abrazarme. Esta oportunidad se ha perdido. Hemos perdido otra oportunidad otra vez. Ahora tienes la inmunidad hacia mi poder. De esta manera, cuando estés obligado a abrazarme después de hoy, vendrás y me abrazarás desde tu propia voluntad. Me obtendrás por tu fuerza de voluntad y será devastador. Eso es demasiado triste, demasiado doloroso. Porque llorarás cuando me abraces. Llorarás, porque este mundo es tan loco. Así que quería que me abrazaras aquí porque no quiero que estés aún más dolido. Ella sollozaba y sollozaba. Sus lágrimas se evaporaron y desaparecieron en el aire. Sion no sabía si esas lágrimas eran reales, pero él sabía el significado de sus palabras. Ella le dejaba tomar una decisión. Avanzar hacia adelante o huir. Dejarle tomar la decisión. Ella dijo, no es demasiado tarde, hazme. Pero Sion sacudió la cabeza. No. Pero. No, no te abrazaré. Incluso si no tuviera tu ayuda, yo continuaría. ¿No es así? Lucille. Después de decir esto, Lucille se levantó de donde había estado a los pies de la diosa. Levantó una mano para limpiar la herida que la diosa había dejado en él cuando lo había clavado en la pared. Entonces la herida desapareció, como si no hubiera estado allí. Pero aún así, la herida en el corazón de Lucille no desaparecería. Aún no era suficiente. Todavía no tenía suficiente poder para matar a una auténtica diosa. Incluso si hubiera devorado cientos de criaturas divinas. Incluso si hubiera devorado a miles de demonios. Pero aún así, todavía no era suficiente. Sion sintió que eso era depresión. Sion sintió que era una depresión sin fin. Porque era la prueba de que lo que habían hecho hasta ahora era una lucha sin sentido. Pero aún así, una sonrisa fuerte y confiada apareció en el rostro ligeramente cansado de Lucille, y dijo, no tengo ninguna intención de convertirme en el demonio que una vez fui, diosa de la reencarnación. Si todavía no es suficiente, seguiré avanzando. Si eso todavía no es suficiente, entonces pondré más esfuerzo en mi progreso. Incluso si eso significa que tengo que desatar todo lo que está prohibido, sacrificar mi cuerpo, adorar el alma, finalmente los devoraré a todos. Dijo y rió. Era una risa vacía. Era una risa triste. La diosa dijo con una expresión como si estuviera a punto de llorar, pero solo hay destrucción al final. Lucille se rió más fuerte, ¿y qué? ¿Y qué? Ya hemos decidido. Sion y yo, hemos decidido caminar por este camino. Caminaremos por este camino sin tomar prestada la fuerza de nadie. Es como lo que dijiste, diosa de la reencarnación. El guión está escrito por nosotros. Yo, no, Sion Astal, el nuevo héroe que devoró el fragmento de Ashrul Roland, lo creará. Al oír esto, la expresión de la diosa cambió. Ella ensanchó sus ojos adorables. ¿Qué? ¿Ashrul, lo has devorado? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede, un simple humano, no puede posiblemente? Lucille se echó a reír y continuó, es imposible, es imposible. Sí, cualquiera pensaría eso. ¿Pero es así? ¿Es eso cierto? De hecho, puedes sentirlo, ¿no? Puedes sentir la débil presencia de la conciencia del héroe, el poder que el héroe está liberando es tan débil. ¿Por qué tan fuerte presencia mágica estaría tan tranquila? Ella los miró con una expresión vacilante, no está dormido. Lucille se echó a reír. Está despierto. Siempre ha estado despierto durante los últimos 100 años. Ha hecho que todas las generaciones de la familia real se vuelvan locas, pero ahora no tiene ese poder. No tiene ese poder para hacer que Sion se vuelva loco. ¿Por qué crees que esto está sucediendo? ¿Por qué el héroe que tiene el poder de destruir el mundo deja que la gente piense que todavía está durmiendo? Esta pregunta. La diosa no pudo responder. Ella no pudo responder a esta pregunta. Sion lo está devorando. Sion está devorando el poder de Ashrul Roland. ¿Cómo puede eso? Ja, 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 ¿increíble? ¿No es increíble? Pero esta es la verdad. Y todo ha comenzado. Todo ha comenzado, el guión, la historia. Todo ha comenzado a cambiar más allá de tus expectativas. Al oír esto, la diosa volvió a mirarlos y preguntó, ¿qué ha sucedido aquí? Ashrul. Sion respondió, no soy Ashrul Roland. Soy Sion Astal. Su expresión se volvió triste, no era la expresión de compasión que había tenido antes, pero era una tristeza y una depresión genuinas. Es así. ¿Estás realmente devorando a Ashrul? Sí. ¿Pero de quién dependes? Solo tú, solo por ti quien eres humano, es imposible abrumar a Ashrul. ¿A quién usaste para hacer esto? Sion respondió, no. No usamos el poder de nadie. Fue Lucille quien mató a las personas que poseían a Ashrul. Continuó matando, hasta que vino a mí. Lucille respondió, sí. Elegí a la persona más fuerte que podría devorar al héroe.
Sion es esa persona. Eso es todo. Pero debido a esto, todo cambiará. El destino del mundo, nuestro destino y tu destino cambiarán. Ahora, ¿en qué lado estarás? No hay necesidad de que Riner Lut se convierta en el demonio solitario. Sion, y yo, escribiremos el nuevo guión. ¿Todavía quieres unirte después de eso? La diosa se quedó en silencio por un momento, como si pensara en algo, con la expresión triste todavía en su rostro. Pero ella volvió a sonreír con esa bella sonrisa. Los meros humanos pueden luchar realmente hasta este punto. De acuerdo, estaré de su lado. Voy a mirar el futuro vacío que van a crear. Pero, aunque sea así, haré esta predicción. Extendió la mano, como si invocara, como si quisiera sacar a Sion. Ella se acercó a él y dijo, lo que te esperará al final es la desesperación. Lo que deseas nunca ocurrirá. Me suplicarás, dirás que quieres abrazarme, llorar. No lo haré. Lo harás. Pero, eso está bien. Ahora miraré el futuro que vas a crear. Te ayudaré por el bien del futuro que vas a crear. El futuro vacío que deseas, no devorar la vida de Riner, no abrazar mi alma, no dañar a nadie, excepto por ti mismo. Caminarás por ese sendero solitario, triste y tonto para que nadie más pueda ser herido. Puedes creer en ello temporalmente. Una sonrisa apareció en su cara hipnotizante. Una sonrisa apareció en su atractivo rostro. Era tan carismática. Sion sentía que era muy carismática. No sabía si esos eran los sentimientos del héroe loco o sus propios sentimientos. Pero se sentía así. Esta diosa. Milk Cayaud era tan hermosa. Entonces la diosa dijo, adiós. Ella desapareció. Ella desapareció, dejando atrás el oscuro pasillo y el agujero en el techo. Dejando atrás a Lucille y Sion. Sion miró a Lucille. Miró al hombre hermoso que estaba frente a él. Se rió y dijo, realmente, no pierdas en un lugar como este. Lucille giró la cabeza para mirarlo y dijo, mis disculpas. Esa voz sin emociones. Era una voz sin emociones que se parecía mucho a Ferris. Pero en verdad, esa voz enmascaró algunos sentimientos. En esa voz sin emoción, había cólera, renuencia y desesperación. Sion miró a este triste, humano, que había dejado de ser humano y dijo, olvídalo. Siempre toleras mi debilidad. Esta vez eres perdonado. Al oír esto, Lucille miró a Sion con sorpresa. Jajaja. ¿Qué fue eso? Dos personas débiles lamiéndose las heridas el uno al otro. Sion se encogió de hombros. Sí. Ahora solo somos los dos. Tenemos que tranquilizarnos el uno al otro. Porque somos verdaderamente débiles, así que no tenemos otra opción. Pero la próxima vez será diferente, la próxima vez será más. Lucille interrumpió a Sion. Lo sé. La próxima vez, lo haré mejor. No te dejaré ver algo como lo que pasó hoy. Él dijo. Sion miró a Lucille. Por el bien de no involucrar a su hermanita en la oscuridad. Por el bien de no involucrar a su familia en esta desesperación. Por el bien de rescatar a este país, este mundo de las manos de un monstruo irracional y renunciar a su humanidad, esta era la mitad del sobre amistoso, tan amistoso que hacía que uno se volviera triste, el demonio solitario. Mirando a Lucille, Sion dijo. Sí, no hay problema. Confío en ti. Lucille no respondió, pero sonrió tristemente. Él desapareció. Entonces el mundo comenzó a colapsar. La persona que mantenía este mundo había desaparecido. Sus alrededores comenzaron a derrumbarse. Sion lo observó solo. Cuando el héroe loco caído lo erosionó. Devoró al héroe al mismo tiempo. Sion vio como el mundo se derrumbaba. Cerró los ojos. Entonces la oscuridad se hizo como las imágenes que lo rodeaban. En ese momento, sintió como si nunca se despertara de la oscuridad. Incluso si abriera los ojos, estaría enfrentando otro día aburrido. Incluso si abriera los ojos, estaría enfrentando una vida aburrida. Pero aún así no podía seguir cerrando los ojos. No podía seguir cerrando los ojos. Porque el hombre tenía que progresar. No podía quedarse en el mismo lugar. Así que abrió los ojos. Riner y Ferris ya no estaban a su lado. Él mismo no se convertiría en el ser humano que alguna vez fue. Aún así, abrió los ojos para poder continuar. Entonces las imágenes volvieron al mundo original. El pasillo en el palacio. En este salón, había otras dos personas aparte de él. Luke y la aún inconsciente Milk Cayaud. Sion miró a Milk. Miró su adorable rostro dormido y volvió su atención hacia el hombre que la abrazaba. Ese hombre, Luke miró en su dirección y habló. Todavía sonreía y era gentil. Fue un éxito. ¿Has pasado, Sion? Sion frunció las cejas al oír esto. ¿Pasado?, preguntó. Luke asintió. Sí. Ya has pasado. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Por supuesto, estoy hablando del experimento. Después de eso, se llevó a cabo el segundo experimento. Entonces el resultado fue que pasaste. ¿Qué estás diciendo? Pero Luke sonrió, con los ojos penetrantes. ¿No deberías saber mejor acerca de este tipo de asunto? Resististe la tentación. Hasta el final, todavía no le hiciste nada a mi capitán. Luke dijo, como si hubiera sido testigo del encuentro de Sion y la diosa de la reencarnación. Sion frunció el ceño. ¿Qué? Pero Luke interrumpió a Sion, como si viera sus pensamientos. Ah,
permíteme explicar primero, no vi dónde estabas ni qué encontraste. No vi nada en absoluto. Porque soy diferente de los tres de ustedes, soy solo un humano. Ordinario normal, pero lo que pasó. Sé lo que pasó. Así que te digo. Sion pasó. No le hiciste nada a nuestra capitán y seguiste adelante. Pero si le hubieras hecho algo a la capitán Milk, entonces habrías encontrado tu fin. ¿Hacia esto, mi fin? Preguntó Sion, sorprendido. Luke asintió. Sí. Habría terminado. Porque se aplicó una maldición como esta. Sion finalmente entendió. Finalmente comprendió lo que Luke había estado haciendo. Ese hombre había dicho maldición. Había dicho que la maldición sería usada. Pero, ¿qué maldición era esa? ¿Cuál era esa maldición que podía matar a ese monstruo, el héroe? Algo así no existía. Algo así no podía ser usado por simples humanos. Pero este hombre lo había dicho. Luke lo había dicho. Porque se aplicó una maldición como esta. Así que Sion finalmente entendió. ¿Por qué este hombre podría entender lo que había estado sucediendo? ¿Por qué este hombre estaba tan seguro de venir a reunirse con Sion y Lucille? Así que Sion miró a Luke. Ya veo, así que el que te ha estado controlando es Lieral. ¿Está Lieral Yeutolu controlándote? Preguntó. Lieral Yeutolu. El hombre que había sido un conde en el imperio de Roland. El hombre que había guiado a los eruditos mágicos de este país. Él era el hombre que había creado los fundamentos de Kuri. Él era el hombre que había creado los fundamentos de Raguru. Él era el hombre que había construido la mayoría de los hechizos mágicos usados en este país, desde que se había convertido en el líder de los investigadores de la magia. Las estructuras mágicas de este país se habían desarrollado rápidamente. Él era un genio. Era un genio que otros eruditos de la magia no podían entender. Como era un genio excepcional, ganó demasiado conocimiento, al final, hizo lo prohibido. Había contactado con algo fuera de este mundo. El otro lado del mundo humano lógico. El héroe. Las diosas. El otro mundo donde residían las divinidades locas. Se había vuelto loco también. Había intentado desesperadamente salvar algo que no podía salvarse. Había intentado desesperadamente salvar a alguien que no podía salvarse. Había hecho a su hijo, Felna, en el demonio, Riner, para que su hijo pudiera ser salvado. Porque su hijo tenía el alfa estigma. El contrato había sido firmado. Ese contrato insano había sido firmado inmediatamente. Felna no se volvería loco y moriría por su alfa estigma. No sufriría el veneno del alfa estigma. Porque se había convertido en el artículo genuino. Se había convertido en la auténtica desesperación. Felna se había convertido en el demonio. Asterisco, si has llegado hasta aquí y aún no entiendes nada, mejor suicídate, na mentira, anda a leer toda la historia desde el principio mejor, emoticono cara riendo, pero a pesar de que pudo escapar de la muerte violenta y la maldición del alfa estigma, lo que le esperaba era aún más desesperación. El demonio podría convertirse en la presa del héroe. El demonio solitario se convertiría en la presa del héroe tarde o temprano. Una vez que se convirtiera en la presa, caería en esa prisión para siempre. Esa prisión donde todas las presas del héroe estaban. Pero Lieral no permitiría que algo así sucediera. No permitiría que algo así sucediera. Así que se había vuelto aún más loco. Había hecho algo prohibido de nuevo. Había sacrificado a su esposa para salvar a su hijo y fue cazado por el país. Su hijo Felna había desaparecido. Incluso las señales de que estaba en este país habían sido borradas. Eso era todo lo que Sion sabía de él. Por el bien de salvar a su hijo, él era el hombre que había sacrificado el mundo y su esposa. Sion miró a Luke. Miró al hombre que era el subordinado de ese loco y dijo: «Estás siendo manipulado por ese espíritu de Roland». Pero Luke sacudió la cabeza. «No, no, no estoy siendo controlada por nadie. Con él, solo hice un trato con el barón Yeutolu». «¿Trato?» «Sí». ¿Qué ofreciste? ¿Qué le has dado a ese hombre por el precio de la información?» «No mucho. No le di algo importante. En primer lugar, ayudé al barón Yeutolu a escapar para que no fuera capturado por Sion, y la ubicación de Riner para poder alcanzar a Riner. Solo esto. ¿Hay algún problema con eso?» Sion no pudo responder a esto. Luke continuó, sin entender: «Bueno, no puede haber ningún problema. Quiere salvar a Riner. Y el barón Yeutolu quiere salvar a su hijo. Ambos intereses son iguales, así que no hay ningún problema. Si hay algo malo en lo que hice, por favor dime». Hacia su pregunta, Sion miró a Luke y dijo: «No, no lo hay. No había nada malo». Las palabras de Luke eran razonables. Él era muy claro y no había nada de qué quejarse. Así que no podía haber nada malo. No había problemas. Pero aún así, al mirar la sonrisa de aquel hombre, mirando esa inocente, pero insondable sonrisa, sintió un malestar en su corazón. Era como si le hubieran mentido. Era un truco incoloro e invisible que lo hacía. Sospechoso. Luke siguió sonriendo. Sonrió inocentemente, pero su expresión era indescifrable. Entonces, eso es bueno. Ya que Sion ha aceptado esto, continuemos. Sion frunció el ceño, preocupado por esto. ¿De qué hay que hablar? Se rió de nuevo. Por supuesto.
De todos modos, debe ser de lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Sion. Has estado llevando esto solo y escondiéndolo de nosotros. De lo que vamos a hablar. Luke puso suavemente a Milk en el suelo y se puso de pie. Mirando hacia Sion, dijo. A partir de ahora, te explicaré mis secretos, el primer rey que he aprobado. El secreto que he estado llevando. El secreto que he sostenido. Sion miró a Luke, molesto. Miró a Luke con una expresión de resignación. No había necesidad de más secretos. Después de todo lo que has dicho, ¿qué secretos hay? Suena un poco aterrador, ¿cierto? Pero por favor escucha. Si no quiero. ¿No quieres? Bueno, está bien si no escuchas, pero te arrepentirás más tarde. Sion suspiró cansadamente. Eres una persona realmente problemática. Es así. Sí. Pero soy útil, ¿verdad? Es problemático si eres demasiado útil. Ahí vamos, debes estar exaltado de que tengas un subordinado útil como yo. Sion lo miró a través de los ojos entrecerrados. Miró a aquel hombre sonriente que era demasiado útil, que podía ser amigo o enemigo. Luego suspiró de nuevo. Este hombre seguiría hablando de este secreto. Así que respiró profundamente. Entonces Sion dijo. ¿Entonces? ¿Cuál es tu secreto? Finalmente, Luke dejó de sonreír. Se quitó esa inocente sonrisa y entornó sus afilados ojos. Entonces, aunque no es tanto un secreto, se trata de un monstruo que tú y las diosas no conocen. Se trata de la persona que está controlando este guión desde detrás de escenas. Se trata del monstruo que realmente controla al héroe y a las diosas. Dijo Luke. Dijo que se trataba de la persona real que estaba controlando el guión desde detrás de escenas. Dijo el monstruo que controlaba todo. Sion lo miró con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Luke interrumpió a Sion. Entonces él dijo, se llaman a sí mismos, sacerdotes, punto. ¿Sacerdotes? ¿Qué son? Preguntó Sion. Luke se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Probablemente es un mundo que no podemos entender, una existencia que no somos capaces de entender, como el héroe y las diosas. Pero, hay algunos asuntos que pueden ser comprendidos. Hay algunas cosas que puedo entender. ¿Cómo? ¿Qué has empezado a descubrir? ¿Por qué un simple humano, el varón Liutoru, puede ejercer el poder de maldecirte a ti, el héroe? ¿Cómo sabe cómo convocar a la diosa? Sion asintió con la cabeza. Ya veo. Así que esos sacerdotes son los que controlan a Lieral. Pero Luke sacudió la cabeza. No solo el varón Liutoru. Fueron ellos los que le dieron los Rule Fragmei al imperio de Gastark. Entonces, dándote al protector. Lucile Eris, permitiendo que las diosas tuvieran poderes asombrosos fueron causados por ellos. De repente, en respuesta a lo que había dicho Luke, un hombre apareció de repente frente a Sion. Un hermoso hombre rubio apareció. Entonces Lucile Eris dijo. Lo que dijiste justo ahora, ¿qué significa? Luke se rió al ver a Lucile que había aparecido de repente. Ah, por fin me encuentro contigo, la espada tonta que creía haber firmado un contrato con 1000 demonios por su propio poder. Lucile Eris-san se rió cuando dijo eso. Luke rió, como si estuviera burlándose de todo sobre Lucile. No se dijo nada. Lucile solo miró a Luke. Sion también miró a Luke. Observaron a este hombre que siempre estaba riendo y era impredecible. Entonces Luke respondió. Cuando se había asegurado de que la atención de todo el mundo estaba fija en él, dijo. Entonces, todos los actores han llegado. Comencemos a hablar. ¿Cómo escaparemos del monstruo que controla al héroe y a las diosas? El plan para escapar de los planes de esas criaturas. Hablemos de esto. Rey Sion Astal. Luke dijo esto después de que él riera burlonamente. Y luego se arrodilló en el suelo.